Continúo con el video 114-3. Este video es de las dos respuestas que aparecen de Fiscalía el 8 de agosto y el 14 de agosto, que esto ya es el colmo. Primero, esta señora, yo denuncié a los procuradores porque en mayo todos dijeron que mi hija estaba en restablecimiento de derechos y en el Centro Zonal Barrios Unidos. Ninguno dijo que estaba, yo tengo todas las copias de ellos. Entonces yo los denuncié. Entonces esta señora, el 28 de junio, me manda, Ana María Rivera Méndez, me manda este auto del señor Milton Gonzalo Beltrán, procurador 327, que dice que a este despacho le fue asignada la vigilancia administrativa al PARD adelantado por el ICBF en el Centro Zonal Tunjuelito, el 28 de junio. Ahí sí aparece, pero no dicen nada más. Entonces, E2024 316 115. Yo pongo una vigilancia que aquí está, E2024 49 4303, donde yo digo: solicito vigilancia tutela 1078 radicada el 23 de julio en la ventanilla virtual de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el derecho a la educación y libertad de la menor Sarizar Quejerazo. La vigilancia es urgente por la venta de la custodia de la menor Sarizar Quejerazo 1027 15 20 40. Solicito intervención en la audiencia ilegal del 01 de agosto a las 10 de la mañana. La señora Isabel Real del Centro Zonal Tunjuelito impide estudiar a mi hija en el colegio presencial Cuepa Edutec desde el 8 de julio, en conjunto con el procurador señor Milton Gonzalo Bermúdez, que es Beltrán, no es Bermúdez, Beltrán, y siempre le he puesto Bermúdez. Omiten denuncia del 10 de julio del 2024 de los hechos gravosos de falsedad restablecimiento de derechos. Es decir, yo el 10 de julio le escribo a este señor y le digo que mi hija está estudiando y que la señora Isabel le impide estudiar, y este señor no contesta nada. Falsean restablecimiento de derechos por secuestro, discapacitada mental, niña María, no le permiten liberación. Es la cuarta semana inasistente. Entonces, este señor, el 30 de julio, ¿qué respondió? Me permito informarle, en fecha del 29 de julio, se corrió traslado de la queja interpuesta por usted para la competencia a la Fiscalía General de la Nación, veeduría de la Fiscalía, control interno del ICBF para que promuevan investigaciones. Entonces, este señor no responde nada porque mi hija no está en el colegio y porque no impidió la falsedad del 01 de agosto de la señora Isabel. Entonces esto yo lo denuncio el 0 de agosto en la aclaración video 101 folio 42, y la misma que vimos al principio va aquí, es el folio 21. Entonces el señor aquí está denunciado y él responde las dos vigilancias. La vigilancia que yo puse aquí, que era la 494-303, pero aquí no está. Él responde unas cosas que yo no conozco, seguramente se las inventaron, y esta vigilancia no la responde. Entonces él dice: a la solicitud anotada en la referencia de este oficio, yo no tengo ninguna solicitud en este oficio, yo puse fue esta vigilancia y luego pongo otra vigilancia a la vigilancia. Entonces el 2 de agosto yo pongo: pido oralidad para presentación de la tutela y copia certificada del expediente, que esta es la hora que no me lo entrega la Corte Suprema de Justicia. Yo le dije: publíquenlo en Google, 11-0010-204-00-2024-015-81-00. Entonces, la tutela es la 139-168 y le aporto todas las pruebas, todos los videos, ¿sí? Dentro de esos videos
están los radicados de defensoría, que son estos: el 2024 00400, no, perdón, la defensoría no, lo de procuraduría. No, lo de defensoría también fue desviado. Entonces, ¿qué pasó? Ese señor simplemente contestó eso el 30 de julio, no dijo porque mi hija no estaba estudiando, no canceló la audiencia. La señora, yo le pedí aplazamiento, yo el 30 de julio pedí aplazamiento, ella no contestó, simplemente omitió el aplazamiento y siguió con sus falsedades de que yo no atiendo un restablecimiento de derechos, yo atiendo a mi hija y la estoy atendiendo por desaparición y secuestro. Yo no atiendo un restablecimiento de derechos del ICBF porque es una vulgaridad de lo que se han inventado el ICBF, la Fiscalía y la Policía. Yo estoy en contra de eso, lo rechazo. Y por eso, señora, a la señora Isabel y al señor Milton les dije, yo les pido aplazamiento, lo pedí en la Corte Suprema y en todas partes, porque se tramita tutela por derecho a la educación y usted no la deja estudiar. Ella omite, nunca dicen que ella está en el colegio, pero mire lo que manda la Fiscalía. La Fiscalía el 8 de agosto, responde: Seccional Bogotá. Entonces la Seccional Bogotá, ¿qué hace? Manda esto: de A.M. Rivera, martes 6 de agosto. Me permito remitir a la ciudadana para que esto sea atendido. 2024-494-303. Es decir, yo pongo una vigilancia, una tutela y contra el procurador 327 que le avisó a la señora Isabel Real para que ella dijera ese mismo día que estaba desescolarizada, y programaron juntos una audiencia el 01 de agosto y la vigilancia se va a donde el mismo despacho de este señor y ellos responden después del 6 de agosto. No, esto es una grosería. Es que da vergüenza lo que ustedes hacen. Da vergüenza, de verdad. Da vergüenza, y por eso es que me bloquean tanto, y por eso es que impiden que esto salga en los noticieros, y por eso es que más o menos me persigue media policía judicial, porque ustedes dan vergüenza, porque ustedes son una partida de corruptos y ladrones. Mire esta señora. Entonces, aquí pone todos estos oficios la Fiscalía. Mire cómo la arreglan tan chévere. ¿Sí? Aquí vamos viendo. Entonces aquí, mira. Primera respuesta. Primero. Entonces, Milton Gonzalo Beltrán dice: del informe exacto día a día de la desaparición forzada de mi hija. Claramente, sí. Esto fue junio 27. Dice, junio 16 de mayo. Pido medidas cautelares, liberación de Sarit Sarquedé. Imagínense, el 8 de agosto aparece esta respuesta. Y el 10 de mayo yo le pedí a la defensora Isabel Real, el 10 de mayo, que estaba cumpliendo años, que me diera prueba de supervivencia, porque a mí, Gustavo Petro, el presidente, cuando fue lo de los infanticidios, todos me bloquearon para que yo no escribiera nada, y a mí me entró una angustia porque yo dije, mataron a mi hija y estos desgraciados no me quieren decir nada, nadie me quiere decir mi hija porque estaba desaparecida, y encima de que matan a esas señoras, me bloquean. ¿Qué le hicieron? Y ahí comienzo yo: ¿qué le hicieron a mi hija? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron a mi hija? Y esta señora burlonamente no contestó sino hasta el 8 de agosto, hasta el 8 de julio, diciendo que yo sabía dónde estaba. Entonces, aquí el señor dice que él recibió esto, pero cuando lo recibió, él se lo mandó a ella y ella contestó el 6 de agosto. Entonces, esperaron hasta que hicieran la audiencia del 01 de agosto, ¿cierto? Bueno, no vamos a leer lo que yo escribí, pero si quieren pueden tomarle foto, que no se ve. Sí se ve, mentira.
Aquí porque borraron la imagen, no sabemos. Defensor del Pueblo, 3 de julio, doctora Viviana Mora Verbel. Por ejemplo, esto es mentira. Esto a mí jamás, esta señora, yo la conocí, ella apareció con la señora Catherine Miranda el 8 de agosto. Entonces, nada. Pues aquí dice, mire, remitida por la honorable Catherine Miranda. Claro, eso sí es completamente verdad. Pues ella le respondió a Catherine, pero yo lo recibí el 8 de agosto, 3 de julio. Entonces, aquí aparece como si lo hubieran respondido el 3 de julio. ¿De quién? De la defensora Vanessa Martínez. Aquí es donde ella dice que mi hija está en un restablecimiento de derechos por presunto abuso sexual. Como eso yo lo recibí el 8 de agosto, salí corriendo el sábado a la Fundación Niña María y ahí es donde yo me encuentro que mi hija la han sacado y está desaparecida porque no hay ningún funcionario responsable que hoy 15 de agosto, una semana después, me digan dónde está mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no saben cómo arreglar los delitos que le han causado a ella. Entonces, bueno. Aparece esta respuesta del 29 de julio. ¿Sí? Mira. Sí, ¿se acuerdan la respuesta que me llegó a mí? O sea, se la voy a mostrar otra vez. La voy a mostrar acá. Esto es lo que me llegó a mí. 30 de julio, ¿cierto? Pero resulta que aquí la fiscalía mete un correo. Es que esto es lo que a mí me da ira. De un día antes, donde el señor procurador, igual, Milton González Beltrán, dice que la queja impetrada contra el ICBF y los defensores de familia Tunjuelito, allegada por la señora Jenny, del proceso 17-064-017-245, por favor, control interno. Si yo le pedía el control interno es que me diera el expediente físico porque la señora no me lo quería dar, que me diera la cédula y la tarjeta profesional de ella y no me quiso responder nada para decir que usted le manda esto, el ICBF le manda esto al procurador y esa respuesta aparece un día antes cuando a mí jamás me llegó, ¿sí? Entonces dice, señores, control interno, que él va a hacer investigaciones disciplinarias. 29 de julio. ¿Y cuando yo puse la denuncia? ¿Cuándo yo puse la denuncia contra él? Volvamos al principio. Aquí está. Julio 29. Es decir, el mismo día que yo lo denuncio, él responde a la oficina de control interno y nadie dice, no, es que la hija fue desaparecida, la mamá no supo dónde está en el colegio, está matriculada en el colegio para probar que está secuestrada. No, nadie, ¿cierto? Nada de mi asunto. Estos son los correos que llega a fiscalía. Yo ya les mostré lo que yo tengo de ellos. Este correo memorial, sí, claro, ubicación exacta de mi hija, eso fue en mayo 10, el día de su cumpleaños, mire, mayo 10. Y para darle un cumpleaños así honorable a mi hija, yo fui y denuncié al presidente Gustavo Petro y a los magistrados en la Cámara de Representantes para darle dignidad a mi hija, de que ella ha sufrido todo este tiempo por culpa de todas estas personas y que sean investigadas. Yo les dije que a mí no me importa, puede ser el presidente, puede ser el Papa Francisco,
la persona cualquiera que cometa una omisión administrativa teniendo conocimiento de un delito, ¿sí? Ya se vuelve partícipe dentro del delito, porque ellos son funcionarios públicos y ellos tienen un código, o sea, ellos tienen un procedimiento muy diferente al de nosotros, y ellos tienen doble pena por pasarse, omitir, ¿sí? Por desviar, por modificar, por borrar, por cambiar, y sobre todo con una menor de edad. Entonces, yo en honor a mi hija fui y los denuncié. Y el video que yo grabé a ella, me lo borraron, pero yo lo tengo. O sea, no se preocupe, mi gorda, que yo todo lo tengo guardadito. Ahí está, todas las... Señores, yo no conozco ni sus tutelas ni los procuradores. Eso aquí hubo un manejo espectacular de estos correos para poder evadir la tutela por tortura de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal del doctor Diego Eugenio Corredor 137.451. Aquí es el mismo manejo de fechas, de cómo ellos manejan, o sea, cómo sacan la sentencia para que no entren todos los correos y no se sepa nada de esto. Por eso yo pienso que los magistrados son engañados y suplantados, ¿sí? Que ellos infieren en sus sentencias, claro, la información que llega, pero es que la información que llega es una información modificada por la fiscalía, pero el magistrado es terco y no me escucha. Por eso yo también soy terca y lo denuncio, y por eso los denuncio y los seguiré denunciando, porque es que los que tienen aquí autoridad son ustedes, y la fiscalía simplemente ha pasado por encima de todos porque jamás ha sido, porque simplemente ellos hacen lo que ellos quieren, y con todo su grupo de acosadores y de persecución, entonces tratan de meterle miedo a uno. Y yo no les tengo miedo, sobre todo que yo no les tengo miedo hasta que yo no vea a mi hija viva y salva. Yo todos los días cada vez me pongo más furiosa y menos miedo le tengo, gracias a Dios. Entonces yo quiero saber qué le hicieron, qué le han hecho. Esto, mire, esta tutela. Y agregan esto, claramente yo no acepto nada de lo que hay aquí, porque premeditadamente esto no abrió en esta fecha, esto no abrió. Entonces, 10 de mayo, yo lo pedí muchísimas veces y hasta el 14 de junio tuvieron las pruebas certificadas en la sala penal. Cuando ya el 4 de junio, escúchenme bien, el 4 de junio el doctor Diego Eugenio Corredor dijo que su periodo constitucional había terminado. Yo le pedí nulidad o impugnación en oralidad cuando conociera las pruebas. Él dijo que ya no podía hacer nada. Entonces yo abrí una tutela, la tutela de la doctora Hilda González Neira, contra la sala civil y la sala penal, la sala civil porque la doctora Marta Patricia tenía una tutela falsa contra un accionado, el juzgado 03, ejecución de familia, 5 veces accionado durante el secuestro y desaparición de mi hija. Yo no lo acciono desde el año 2019. Y contra la sala penal, contra providencia judicial por desconocer las tutelas. Entonces, que aparezca esto acá como prueba de la fiscalía, yo no se lo acepto a la fiscalía, porque simplemente eso es mentira, porque a mí no me entregaron nada, precisamente para que el 8 de agosto, en este momento, entonces, esto que se allegó, ¿sí? Ya está completamente arreglado y modificado. Yo no acepto nada, porque así como yo no acepto pruebas que le hayan hecho a mi hija durante la tortura, todos estos 5 meses, no lo acepto, tampoco acepto nada de las tutelas. Yo ya les dije que me declaro impedida, que desisto, y nadie me puede obligar a continuar con una tutela si yo ya desistí. O sea que todo eso queda anulado. Gracias. Ahora, ¿qué más pone la fiscalía?
Oficio KMR 1780, Secretaría General de Consejo de Estado, Diana Yolima Niño Avendaño. Doctora de la Procuraduría. Solicitud de información 2024-206, pero miren que a mí no me mandan esto. Entonces, ¿esto cuándo fue? Mayo 8. Dice, ¿cuál es la situación fáctica del trámite de la acción constitucional de la referencia 2024-010-6100? Esta es la tutela de la juez falsa, Isabel Fajardo, que ya no es juez del Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado. Me aterra que la Fiscalía use una tutela con un juez falso. Entonces, claramente, esto también es falso, ¿cierto? Y aquí otra vez nombra Consejo de Estado de sección quinta. Yo no puse esa tutela. Bueno, no voy a ponerme a hablar de las tutelas ahorita porque no es el momento. Tengo ahorita un espacio para el otro video, es el Consejo de Estado. Este otro, Parra, solicitud de información miércoles 8 de mayo. Pero es que no me contestan a mí. Le contestaron, ¿a quién le contestaron esto? A la Fiscalía. ¿Qué le contestaron? Yo presenté 2 acciones de tutela, la primera fue declarada improcedente, mientras que la segunda está en curso, teniendo en cuenta, o sea, la primera fue declarada improcedente porque era falsa, porque yo no accioné al juzgado 03 de ejecución mientras mi hija era secuestrada y desaparecida, y la segunda es la de la juez Isabel Fajardo falsa. Tampoco el señor procurador Parra se dio cuenta que la juez era falsa, ¿cierto? Y tampoco la señora fiscal Claudia Liliana García Cáceres, fiscal 521, tampoco se dio cuenta que las sentencias y la FIS era falsa. Y vamos a ver si aquí dice que mi hija está desaparecida, el 8 de mayo. Estoy leyendo. No dice. Supuesto secuestro y no más. Sanitas y CBF Hospital San Ignacio. No fiscalía, ¿no? No dice que está desaparecida. Señores, el secuestro fue el 5 de marzo. El 15 de marzo se cambia por desaparición. Entonces, el 8 de mayo, Fiscalía 521. Y luego el señor Henry Nova, que yo ya contesté esto en un video como Fiscalía 521, ¿cierto? Que yo le dije, señor Henry Nova, el 8 de mayo. O sea, viene, cuando mi hija está desaparecida, él dice que me va a hacer una entrevista por amenaza. Yo le respondí, mi hija está desaparecida. Bueno, entonces, lo que él dice es que yo no quise hacer la entrevista. Entonces, bueno, Fiscalía 54 especializada, con el propósito de absolver derecho de petición de referencia radicada por la ciudadana con cédula, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes en la actuación. Rocío Parra, sustanciador, Procuraduría 181. ¿Esto cuándo fue? 30 de abril. Resulta que yo el 4 de abril, como a mí me desviaron mi denuncia de desaparición de la Unidad de Derechos Humanos, se la desviaron a la Fiscalía 54 especializada, yo le llevé un auto que me dijo el Gaula que le llevara, urgentísimo, para que me buscara a mi hija el 4 de abril. La señora nunca respondió, sino que responde un mes después, simplemente responde que ya está en un restablecimiento de derechos. Entonces, aquí aparece 30 de abril para Henry Nova Fiscalía, solicitud de información. Parra. Entonces el señor Parra aquí dice, la arregló. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí es mentira que Henry Nova, es que me voy dando cuenta cómo van cambiando. El señor Henry Nova es de la Fiscalía 521, no de la Fiscalía 54. La asistente de la Fiscalía 54 es Daisy Leal. Con ella y a la Marisol Lozano se les entregó el auto. A mí el Henry Nova nunca me entrevistó para Fiscalía 54,
porque yo les dije que me mandaran eso a la Unidad de Derechos Humanos y yo inmediatamente les pedí a la Dirección Seccional de Fiscalías que por favor, que mi hija estaba desaparecida, que ese día no me dejaron entrar y me tocó me atendieron afuera, hasta con policía me sacaron. Entonces esto aquí no hay más. Y miren, terminemos con esto. Viviana Mercedes de Jesús Mora Verbel, aquí aparece otra vez, jueves 4 de julio, División de Relacionamiento con el Ciudadano. BMM Mora, ahora me toca arreglar el correo de ella, BMM Mora, enviado 4 de julio, trámite interno, respuesta. Nada, no dice nada. Erparra dice que Erparra se lo manda al respetado doctora Procuraduría. Doy traslado a la solicitud de la ciudadana Jenny. Este despacho en comunicación del 9 de mayo informó a la ciudadana que la fiscal 521 indicó que la indagación sobre el mismo está desarrollando sobre progreso metodológico. Mentira. Esta señora, o sea, ¿cómo va a resolver un secuestro si mi hija está desaparecida? La Fiscalía 54 omitió la verificación de los derechos de mi hija. Y esta señora, esta Fiscalía, ¿por qué aparece el 521 si ella jamás se metió? O sea, para venir a decir que fue un secuestro. No fue un secuestro, fue una desaparición. Entonces aquí terminemos con las cosas. Claramente yo no recibo nada de esto. Viernes 10 de mayo. Este señor me dice, esperando que se encuentre muy bien, 14 de mayo, en la entrevista dentro del proceso de la referencia. ¿Esto quién lo mandó? Lorena Osorio Posada. 14 de mayo. Pero esto, ¿de qué? Esto era de prevaricato, si no estoy mal. Entonces no entiendo por qué me meten secuestro con esta entrevista de prevaricato. Yo tengo la respuesta a esta señora del 14 de mayo, donde le dije me niego nada de prevaricato. Y volvieron y la abrieron con otra fiscal, con la 214. ¿Por qué la insistencia de prevaricato? Es la pregunta. ¿Y por qué? Por eso yo también desisto de las denuncias de prevaricato que yo no abrí. Miren esta, Esperanza Borja, 28 de junio. Esperanza Borja. Solicito información, trámite administrativo, niña de Milton González. Vea pues, entonces ahora el señor no tenía comunicación con Isabel Real. No, él no conoce a Isabel Real. O sea, aparece esto el 28 de junio a la coordinadora y no a la defensora. Claramente, señor Milton, yo le informé quién era la defensora. No entiendo por qué le escribe a la coordinadora y hábilmente la coordinadora me manda en correspondencia, cuando voy a tu abuelito, quitan las pruebas del aplazamiento y de que mi hija está en el colegio, ¿cierto? Dice así, dice, teniendo en cuenta, permitan si se dio apertura al proceso de restablecimiento en favor de la niña Sarqués. Acaeció pérdida de competencia. Le solicito respetuosamente declararla inmediatamente y remitir el expediente a reparto de los juzgados el 28 de junio, o sea, un día antes que yo lo denunciara en la vigilancia de la Procuraduría. O sea que esto, ¿cómo se llama? Retaliación. Usted no me puede venir a mí a decir que yo perdí los derechos de mi hija, señor Milton Gonzalo Beltrán, no Bermúdez,
porque yo estoy denunciando una desaparición de mi hija, entonces no me venga a mí a cambiar la situación y yo pido nulidad y pido que se investiguen a estas personas, a Isabel Real y a Milton Gonzalo Beltrán, porque ellos son los que están en el trámite de la venta de mi hija. Es que no tengo necesidad de nada más. Y esta aparece el 6 de julio, o sea, 2 días antes de que yo le escribiera. El sábado 6 de julio, veas, yo no sabía que la Procuraduría entraba, o sea, el 7 de julio el auto de la señora Isabel Real, y el 6 de julio, y él no me manda nada a mí. Copia de los escritos bajo radicación 2024-494-303. Encubrimiento de la comisión, no señor, yo lo estoy denunciando a usted por encubrimiento de la comisión de delitos y conductas. O sea, desde el 29 de julio lo estoy denunciando a usted por encubrimiento de delitos de las conductas de todos los accionados. Entonces hágame el favor. Es que no saben aquí cómo enredar las cosas. Y luego el 14 de agosto, para mejorar más lo que faltaba por agregar, por eso es que a mí no me entregan nada, recibo estos 4. Entonces, ¿qué son estos 4? Mire, el 410 es este. Denuncia secuestro Sarit Sarque Erazo, desescolarización, agosto 12. Yo lo mandé sábado 10 de agosto. Secuestro Sarit Sarque Erazo por Isabel Real, falsea desescolarización. Tiene aislada a mi hija porque la mandaron a abusar, encubren a la policía judicial con falsas denuncias de prevaricato. Aquí está todo, esto lo mandó la fiscalía, ¿sí? El 14, esto yo lo puse, esta es la desaparición, o sea, el secuestro, la denuncia de secuestro la puse el sábado, pero el lunes la puse por desaparición. ¿Por qué? Porque yo estuve en la fiscalía poniendo la denuncia y me dijeron que era una desaparición. Entonces, inmediatamente al otro día me fui al búnker y radiqué la desaparición, y es donde el radicado es el que me borran. Estamos en agosto 10, aquí está, sigue 411. 411, ¿cuál es? La denuncia de secuestro del 10 de agosto, pero entonces aquí esta señora del 14 de agosto, esta señora no ha recibido la denuncia del búnker por desaparición. 12 de agosto. Y aparece otra vez la señora, si no estoy mal, Catherine, Catherine Müller, donde ella no envía nada de lo que yo envío a Presidencia, no envía nada del Consejo de Estado por el tratamiento recibido por Procuraduría, Procuraduría no abrió vigilancia contra este señor, por eso ellos atentan contra la vida de mi hija. El ICF, Oficina de Control Interno, no abrió, nadie me mandó expediente, no me mandaron nada, lo único que hicieron fue desaparecer a mi hija. Y ahora están tratando de desviar la denuncia por secuestro. Yo no puedo con esta gente, yo no puedo. Yo pido ayuda, por favor, yo pido ayuda de organizaciones internacionales. O sea, yo pido ayuda de la gente que tiene algo de respeto y dignidad por las otras personas. Yo no puedo con estas instituciones, de verdad. CIDH, a mí me da pena, a mí me da vergüenza denunciar estas cosas, pero es que es esto lo que nosotras estamos viviendo, y mi hija no tiene por qué estar en esto. O sea, imagínate, para poderla sacar, nosotras perseguidas, no poder vivir en una vivienda, no poder trabajar y no poder estudiar, porque todos estos funcionarios enredan todo de tal manera que a nosotras, que nos roben, que nos maten, que nos secuestren, que nos desaparezcan, que nos torturen, que nos droguen, todo. No, yo no puedo más con ellos.